Sí, tú sabes que hay una máxima que dicen que todos los que estudian psicología es porque tienen problemas y tratan de solucionarlos. ¿Qué crees tú del 1 al 100 qué tan real es? Yo creo que hay un porcentaje alto de razón en eso, ¿no? Yo fui diagnosticado con cansancio crónico. Obviamente, tuve un burnout, ¿no? Claro. Entonces, a ver, O te quemaste, por decirlo de alguna manera. Exacto, exacto. Que mucha gente puede entender, ¿no? Exacto. Es como ese síndrome que hoy en día mucha gente experimenta de básicamente no puedo más. No puedo más. Es decir, en la medida en que tú explores la posibilidad de hacer las cosas que te apasionan y de investigar y explorar qué te conecta realmente con este tránsito de vida, vas a ser más sano y vas a tener mayor posibilidad. La nueva pandemia, Álvaro, es la depresión y la ansiedad. Son las dos nuevas pandemias. Y si no concientizamos profundamente y seriamente este tema, nos va a agarrar desprevenidos. Y esto nos puede ocurrir a cualquiera. No importa que yo sea un súper psiquiatra con posgrados y doctorados. O me haya leído todos los libros de desarrollo personal. O hayas participado en todos los congresos y talleres increíbles. Esto te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Desde Caracas, Venezuela, The Way, el podcast de negocios y bienestar de Iberoamérica. Presentado por Mercantil y su producto envío de divisas a Venezuela a través de portal de pagos. Medi Solutions, productos de vanguardia para la salud. Bodegas Pomar y su línea de vinos jóvenes. Avior Airlines, llevamos tus sueños a nuevos destinos. LD Hoteles, creerás en los sueños. Y en alianza con Minds Coworking, Dionix y Aldana Laser Center. Cuarto episodio en The Way. Y hoy vamos a enfocarnos en el bienestar del ser humano. Parte de las promesas que hemos hecho desde que comenzó este podcast es que era el podcast de negocio y bienestar de Iberoamérica. Hemos hablado bastante de negocios y hoy he querido darnos la oportunidad de hablar sobre lo que yo creería que es uno de los temas del 2024. La garantía que nos podemos ofrecer a nosotros mismos de estar en bienestar y de encontrar las herramientas para llegar a ellas. Pero hoy he querido conversar con alguien a quien considero un amigo, muy conocido en los medios de comunicación por su trabajo como actor, pero mucha gente no necesariamente sabe que es psicólogo y que ejerce la profesión no solamente con un gran compromiso, sino a partir de la generación de contenidos de bienestar. Algunos de ustedes probablemente lo vieron en el cine, en películas exitosísimas como Azul y no tan rosa, en obras de teatro. Y es para mí un orgullo presentar el camino hoy de Sócrates Serrano. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido a The Way. Gracias, Álvaro. Un placer estar aquí. Me encanta tu concepto y me encanta estar conversando contigo sobre bienestar, que es un tema que me interesa muchísimo. Bueno, como psicólogo, además, imagino que alguien estudia psicología un poco pensando en cómo puede estar en bienestar en primer lugar y luego cómo garantizar ese bienestar a los demás, ¿no? Sí, tú sabes que hay una máxima que dicen que todos los que estudian psicología es porque tienen problemas y tratan de solucionarlos. ¿Qué crees tú del 1 al 100 qué tan real es? Yo creo que hay un porcentaje alto de razón en eso, ¿no? Sin embargo, bueno, particularmente yo he descubierto una pasión por ayudar y sobre todo después de transitar situaciones críticas y difíciles, es precisamente darle significado a esos grandes tránsitos dolorosos para poder inspirar, conectar y ayudar a otras personas a través de cosas muy básicas, de conceptos muy sencillos que quizás pueden ayudarnos a estar mejor en el mundo, ¿no? Yo tengo una amiga que durante años trabajó en los medios de comunicación y hoy en día está estudiando psicología, tal vez la conoces, María Ángel Ruiz. Ah, claro. Decidió estudiar psicología recientemente y lo está estudiando en la UCAP. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Fue primero la psicología o fue el mundo de la actuación? Primero fue la actuación, realmente, desde niño, porque comencé a actuar desde que estaba en el colegio. Yo leía muy bien desde chamo porque mi papá me leía todas las noches una palabra del diccionario antes de dormir. Y entonces conversábamos sobre el significado de esa palabra. Y él realmente me enseñó a leer en casa. Cuando llegué al colegio, ya prácticamente, bueno, tenía avanzado toda la tarea, ¿no? Y siempre leía muy bien. Entonces me escogían, como hablaba muy bien y leía muy bien, me escogían para hacer las obras de teatro. Y ahí me empecé a enamorar del teatro, desde chiquitico en el colegio. Cuando yo comienzo a estudiar actuación de manera informal a través de talleres y a través de diferentes cursos, decido estudiar arte dramático, entro a la universidad, no podía entrar a arte dramático y decido entrar por psicología como puente para pasar a arte dramático, pero me enamoré de psicología y me quedé y bueno, por supuesto hice las dos cosas paralelamente, estudié psicología y actuación. La psicología como puente, interesante porque mucha gente podría pensar que más bien otros quieren realmente estudiar psicología y utilizan otras carreras un poquito menos destacadas, pero fíjate que nada pasa por casualidad en la vida.
esas herramientas que aprendiste también en la carrera supongo que te habrán ayudado a desarrollar personajes, a expresar emociones dentro del universo de la actuación. Totalmente. Y dijiste algo que es clave, que tiene que ver con el bienestar, fíjate. Nosotros nos movemos en etiquetas, y en etiquetas absolutas. Es decir, a veces nos dicen, no, tú tienes que ser actor, no, tú tienes que ser psicólogo, no, tú tienes que ser empresario. Había una época donde de hecho se valoraba más que tú te dedicaras a una sola cosa, Claro. que a que tuvieras como que cierta amplitud de oficios. Totalmente, o actividades, ¿no? total, efectivamente, y eso tiene que ver con el paradigma antiguo Totalmente. de la empleabilidad y la estabilidad. Sí. Que las personas entraban a las empresas a hacer carrera Sí. y a estar toda su vida en una empresa porque eso era sinónimo de honorabilidad Y y de estatus. progreso y de estatus. Yo viví este tema de las etiquetas de una forma muy particular y afortunadamente pude integrar mis dos mundos. En algún momento me debatí, bueno, ¿soy psicólogo solamente o soy actor solamente? Y al final, bueno, decanté en que yo soy un actor psicólogo, psicólogo actor. Es decir, yo soy un ser integral que está conectado con sus dos pasiones y que utiliza sus talentos para su propósito de vida. Entonces, esto tiene que ver con bienestar, ¿no? Es decir, mirar con mucho cuidado las etiquetas y entender que nunca terminamos de aprender y que pueden haber diferentes posibilidades para seguir explorando. Mira, y ahora me surge una duda porque tengo casos muy cercanos de amigos que han estado en la actuación y que cuentan que de alguna manera los personajes que interpretan empiezan a hacerse una realidad en su vida. Es decir, somatizan situaciones que han interpretado en un momento dado, las convierten en algo palpable y empiezan como que a vivir la vida del personaje hasta cierto punto. ¿Eso te ha pasado? ¿Te hace sentido como psicólogo? Bueno, a mí me pasó algo con un personaje que fue uno de mis personajes más importantes como reto actoral, que fue Raskolnikov. Fue una obra basada en la novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, dirigida por Juan Zucchi. Un trabajo maravilloso. Fue uno de tus primeros trabajos, entiendo. No, realmente no. Lo que pasa es que fue el primer trabajo que hice saliendo de la zona de confort. Yo venía de hacer Azul y no tan rosa, hice este personaje tan icónico, tan particular. En el cine, además una película ganadora del Goya, es decir... Correcto, súper premiada, más de 20 premios en festivales LGTBIQ y bueno, festivales no temáticos también, etcétera. Y ese personaje era muy particular y yo venía haciendo muchos personajes muy parecidos, ¿no? El galán, cara bonita, médico, príncipe, Y este personaje es Raskolnikov, o sea, es un loco, ¿entiendes? Que decide matar a una anciana, porque es una anciana prestamista que le va a cobrar más por un reloj que le entrega, ¿no? Y él decide que él es una persona sobresaliente y excelente y que y diferencia a las personas entre excelentes y promedios, ¿no? La gran locura de este personaje me llevó a otro lugar y quizás mostró otra faceta mía como actor muy importante. Pero claro, yo tuve que entregar mucho en la realización y en la investigación de ese proceso como actor. Y bueno, romper la caja, salir de mi zona de confort. Y eso para mí fue muy importante. Cuando terminó la temporada, yo ensayaba 8 horas diarias, porque en la mañana ensayaba con Prakriti Maduro, que era mi pareja en la obra, y en la tarde ensayaba con... La adoro, la amo, una de mis actrices favoritas. Es maravillosa, increíble. es gran Prakriti, compañera. un abrazo y para Prakriti. en las tablas súper entregada, conectada. Y en las tardes ensayaba con Carlos Sánchez Torrealba, que era Porfirio en la obra, era el policía. Y en los mediodías ensayaba los monólogos. Esto fue durante mes y medio. Cuando terminó la temporada, yo fui diagnosticado con cansancio crónico. Obviamente, tuve un burnout, ¿no? Claro. Entonces, a ver... O te quemaste, por decirlo de alguna manera. Exacto. Que mucha gente puede entender, ¿no? Exacto. Es como ese síndrome que hoy en día mucha gente experimenta de básicamente no puedo más. No puedo más. Y eso, para responder a tu pregunta ahora, en este caso no es que yo me volví loco y fui matando viejitas por ahí. Por favor, espero que no. Obviamente, sí. Pero la ¿Tenías ganas? No. Tampoco. No. Aunque a veces, bueno, tú sabes. Pero realmente aquí el tema es la entrega. Cuando tú te conectas tanto con un personaje, y ahí para responder a tu pregunta original, o sea, esos compañeros y esos colegas que yo también he visto que a veces se conectan con una característica del personaje, es cuando tú pierdes la noción de los límites y de la realidad, y esto aplica para la vida también, y tiene que ver con bienestar, ¿no? Es decir, discriminar cuál es el límite de la entrega en el trabajo, en cualquier tipo de trabajo. Porque hay veces que tú confundes, ¿no? Y en este caso los actores confunden, bueno, su propia realidad, hay métodos de actuación que te piden que tú te conectes profundamente con la verdad del personaje, pero obviamente aquí hay que establecer los límites sanos del abordaje en la interpretación, ¿no?
Tú estudiaste además psicodrama y Sí. entiendo que allí básicamente tú empiezas a interpretar situaciones para sanarlas. Básicamente es la premisa. De alguna manera, resumido lo que acabas de decir, el psicodrama consiste en eso, sí. Ahora, si yo, por ejemplo, empiezo a interpretar en mi vida que yo soy millonario, ¿tú crees que es posible que a la inversa yo pueda empezar a generar más dinero? Le estoy poniendo un ejemplo exagerado de una posición en la que eventualmente tú empiezas a creer, como incluso en muchos podcasts o libros de desarrollo humano te recomiendan, ¿no? Ser, hacer y tener. Primero eres la persona que merece esa abundancia, esa prosperidad, y luego la empiezas a tener. Claro. ¿Tú crees que eso aplica? Bueno, a ver, Jacob Levy Moreno, que es el padre creador del psicodrama, decía que mientras más roles ejecutemos, el psicodrama también se llama la teoría de los roles, y él decía que mientras más roles ejecutemos en nuestra vida, menos neuróticos seremos, ¿no? Imagínate. Porque tenemos la posibilidad de explorar diferentes formas de expresarnos y de salir de nuestra área de confort. Entonces, bajo ese entendido, si tú exploras ser millonario, probablemente te conectes con elementos que tengan que ver con la abundancia, con hábitos eficientes para hacer las cosas, para pensar, digamos, en monetizar tu tiempo, ¿no? Pero bueno, obviamente esto no ocurre por arte de magia, ¿no? Obviamente, es un trabajo. ¿Sabes qué? En estos días vi un TikTok de alguien que decía, aunque ustedes no lo puedan creer, esta persona es la misma, ¿no? Entonces aparecía un pastor evangélico predicando, estaba vestido como con un pullover, una camisa blanca, un pantalón khaki, y hablaba acerca del Señor y tal. Y después aparecía en otra imagen el mismo señor sin camisa, tatuado, bailando el Harlem Shake, o sea, una locura. Además estaba tomando vino y entonces esta persona puede ser la misma, ¿no? Sí. Ningún caso es bueno o malo, simplemente es y puede habitar en el mismo ser humano. Quizás esto tenga conexión con lo que me decías, ¿no? Sí. Darte permiso como de interpretar esas diferentes versiones de ti que existen, ¿no? Absolutamente. Todos tenemos diferentes caras, diferentes formas de afrontar la vida, Total. situaciones, ¿no? Mira, yo tengo varios años trabajando con grupos de mujeres, con grupos femeninos en talleres de crecimiento personal, dirigiendo estos procesos, donde digamos, en estos grupos se trabajan las heridas de la infancia, se trabajan las ideas limitantes, los mapas equivocados en el abordaje de ciertas situaciones particulares. Y una de las cosas que me encuentro en estos grupos de mujeres es el tema del rol de la esposa perfecta, ¿ok? La madre perfecta, la esposa perfecta, la pareja ideal, ¿sí? Entonces, el gran drama de la mayoría de estas mujeres es llegar a un momento de su vida en el entendido de que ya han sido madres, están en el famoso síndrome del nido vacío, que es cuando los hijos salen de casa, se quedan solas con sus esposos, y sienten un vacío muy grande porque se dan cuenta que han olvidado ser ellas mismas, porque se han quedado solamente en el rol de esposas y de madres perfectas o ideales, ¿sí? Sí. En el caso de muchas mujeres, no digo que en todas sea así, porque hay muchas mujeres profesionales, trabajadoras que han integrado sus roles. Entonces, este es un gran tema, ¿no? Es decir, en la medida en que tú explores la posibilidad de hacer las cosas que te apasionan y de investigar y explorar qué te conecta realmente con este tránsito de vida, vas a ser más sano y vas a tener mayor posibilidad. Hay un tema que está asociado, como decía hace un rato, con que debemos ser una sola cosa, y no necesariamente es así. Nosotros conocemos, seguramente conoces a Luis Aulestia, por ejemplo, que tiene el récord Guinness de haber subido y bajado el Salto Ángel en rapel. Es ingeniero químico, trabajaba en organizaciones, rompió la caja y ahora tiene una empresa que se dedica, reto corporativo, a dar soporte a organizaciones sobre el tema de liderazgo. Hemos trabajado juntos en varios proyectos. Y además, si tú te pones a ver, Sócrates, la vida actual está empujándonos al cambio constante. Es imposible mantenerse en una sola etiqueta, una sola manera de ser o de vivir, cuando el mundo constantemente te está demandando nuevas habilidades. Te está invitando a aprender cosas nuevas, a conectar con gente distinta. Yo, por ejemplo, nunca me imaginé que yo iba a ser parte de una generación donde todos sus amigos se fueron y te tocaba relacionarte con otras personas. Y eso te obliga a cambiar, a encontrarte con otra gente que te enseña otras cosas. La vida se ha convertido en eso, ¿no? Entonces, quedarse estancado como en una sola visión, como que ya de sí mismo, no solamente es antiguo, sino yo diría que bastante aburrido. Claro. ¿Tú lo ves igual?
Totalmente, y además las redes sociales que tienen sus grandes beneficios y también tienen sus grandes demonios, de alguna manera nos llevan a eso, ¿no? Nos llevan a la exposición permanente vinculada a la diversidad, a tener que ejecutar diferentes miradas, ¿no? Y conectarnos con diferentes estímulos permanentemente. Entonces hay que estar como muy conectado con muchas cosas, sin perder nuestra esencia. Yo diría, a eso le agregaría que especialmente con nosotros mismos. Total. Porque ante tantas alternativas y el FOMO que nos genera todo lo que pasa en el mundo y lo que podemos hacer o no podemos hacer, la conexión con nuestra verdadera esencia viene a ser como cada vez más relevante, más importante. Sin duda. Y ese es el gran reto. La nueva pandemia, Álvaro, es la depresión y la ansiedad. Son las dos nuevas pandemias. Y si no concientizamos profundamente y seriamente este tema, nos va a agarrar desprevenidos. Y esto nos puede ocurrir a cualquiera. No importa que yo sea un súper psiquiatra con posgrados y doctorados. O me haya leído todos los libros de desarrollo personal. O hayas participado en todos los congresos y talleres increíbles. Esto te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Yo estuve deprimido 1 año por duelo. Mi hermana falleció en pleno COVID. Se la llevó el COVID, la pandemia. Una persona fundamental en mi vida. Y yo me deprimí 1 año. Psicólogo, con herramientas, habiendo trabajado con pacientes con depresión. ¿Tú no crees, Sócrates, que de alguna manera se ha satanizado incluso ese proceso? Cuando la gente escucha la palabra depresión o incluso ansiedad, no, nadie quiere, obviamente nadie quiere, Sí. pero es como, es una patología, es una condición de la cual hay que sobreponerse, juro. Sí. ¿No sería bueno de repente reinterpretar este concepto y pensar que, bueno, a cualquier persona le puede pasar? Es nuestra responsabilidad encontrar las herramientas para salir de allí, pero también es válido si ocurre. No quiere decir que sea algo que tienes que ocultar o hacerte la vista gorda simplemente porque no es deseable. Totalmente. ¿Tú te acuerdas en los años 80 cuando se trabajaban las campañas, cuando reventó el tema del SIDA? Y se trabajaban las campañas para la utilización del preservativo. Sí, claro. Bueno, yo soy de los que piensan... No, yo no me acuerdo porque tengo 20, no, mentira, sí me acuerdo. Pero a lo mejor lo viste en la zona retro, en los canales YouTube. Yo me acuerdo clarito. Bueno, yo siempre he pensado que con este tema de la depresión y de la ansiedad hay que hacer una campaña como la que se hacía en aquel entonces, con el tema de cuídate y ten cuidado y toma la precaución cuando vayas a tener un intercambio y una relación, etcétera, ¿no? Usa preservativo. La metáfora aquí sería, el preservativo aquí es cuidado con tu estilo de vida. Tu salud mental, básicamente. No le huyas a eso, no le huyas a la posibilidad de que también te puede tocar a ti, ¿no? O sea, ¿cómo estás cuidando tu entorno y tu ecosistema personal? ¿Sí? ¿De qué manera estás blindando tu esencia, ¿no? Porque la depresión y la ansiedad principalmente se produce... Bueno, obviamente es multifactorial, pero hay un gran porcentaje que tiene que ver con ese deseo de éxito y progreso exacerbado que nos venden por aquí y que es terrible, ¿ok? Es decir, todo este mapa de éxito es el peor enemigo que tenemos con respecto a nuestra salud mental y a nuestro bienestar. Y hay que decir que además lo que nos genera esa ansiedad en gran medida viene dado por contenido que no necesariamente es del todo real, digamos. Totalmente. En las redes sociales hay de todo, entonces la ansiedad se genera por estar deseando un estilo de vida que te muestra a alguien que no lo tiene. Exactamente. En gran medida, ¿no? O que de repente si tienes momentos maravillosos que tú compartes en tus redes sociales porque no necesariamente tienes el ánimo de compartir lo negativo, claro, porque es lo que tú grabas, pero no necesariamente eso se corresponde con la vida real. Así es. Y eso que estás diciendo justo ahora es precisamente lo que le pasa a los adolescentes. O sea, los adolescentes y los chamos que entran, digamos, en la adultez temprana, que dejan de ser adolescentes y entran en la adultez temprana, la gran frustración y las grandes crisis existenciales y de individuación tienen que ver con que el mundo prometido que vieron durante su formación a través de las redes no existe. Existe solamente en las redes. Entonces, no desarrollan estrategias para gestionar la frustración, porque la vida es eso, la vida es frustrarse una y otra vez, la vida es equivocarse, la vida es seguir adelante, la vida es integrar el dolor, la vida es transitar los duelos, la vida también es la alegría y la felicidad, pero no es la polaridad de la alegría.
La vida es la conexión de esos opuestos de manera sana e integrada. Entonces, si a esos chamos no les enseñamos estrategias para integrar esos elementos, vamos a tener nuevas generaciones de personas deprimidas, ansiosas, frustradas, etcétera, ¿no? Este espacio llega a ti gracias a Mercantil Banco. Ahora con su servicio envío de divisas por el portal de pagos, estarás más cerca de tus familiares y amigos en Venezuela. Es rápido, fácil y sencillo. Los fondos son recibidos en una cuenta mercantil en bolívares. Recuerda, no es necesario ser cliente mercantil para enviar dinero, pero sí para recibirlo. Obtén más información ingresando en su portal mercantilbanco.com. Quiero hablarte del consorcio MediSolutions, un grupo de empresas que ofrecen una serie de productos de vanguardia para el sector salud. Desde hace 17 años desarrollamos, comercializamos, distribuimos y almacenamos productos de salud para Venezuela e Iberoamérica, contando con certificaciones como ISO 9001 y Great Place to Work. Para más información, ingresa en www.grupomedisolutions.com. Avior Airlines te invita a volar a sus nuevos destinos, Puerto Ayacucho en Venezuela y Bogotá en Colombia, además de sus ciudades de siempre. Encuentra más información en www.aviorair.com y recuerda que en Avior Airlines llevamos tus sueños a nuevos destinos. Mi nueva página web la diseñé con Bionix, un equipo que cuenta con más de 10 años de experiencia y te ayudarán a transformar digitalmente tu negocio. Desarrollo de software, sitios web y apps son algunas de las cosas que pueden hacer por ti. Si quieres más información, ingresa en www.bionix.com o síguelos como @Bionix. En cualquiera de nuestras opciones hoteleras, entenderás cómo es posible que los sueños se hagan realidad. LD Hoteles. Creerás en los sueños. ¿Tú no crees que este tema, a lo mejor esto es una locura lo que te voy a decir, pero me gustaría contrastarlo contigo como psicólogo? Este tema de la depresión y la ansiedad es como una pandemia que afecta muy especialmente a la generación X y a los millennials, más que a los centennials. Hay una generación que viene como con otras herramientas incorporadas, que no está tan presa de las cosas que a nosotros nos importan, de demostrar el éxito, de tener, de lograr, de validarnos a partir de nuestros logros y no simplemente de quienes somos. Sí. Hay una generación que quizás viene como con otras ideas. Bueno, sería bueno chequear, es un dato interesante para chequear estadísticas y para contrastarlo con estadísticas reales. No me atrevería a decir, no me atrevería a hablar de tendencias absolutas, pero si bien hay un gran porcentaje de esos millennials y centennials que efectivamente tienen esa fragilidad ante diferentes retos, ¿no? Sobre todo particularmente, por ejemplo, nosotros estamos viviendo todo el tema de salir corriendo de Venezuela, de salir corriendo del país, de buscar construir espacios productivos en otros lugares diferentes, ¿no? Y eso tiene un combo. En el combo de ese viaje o de ese proceso está todo el proceso de gestionar la ansiedad y de gestionar la depresión, de ese duelo, ¿no? Es totalmente cierto lo que estás diciendo. Es parte como con lo que vienen nuestras nuevas generaciones venezolanas, pero yo he estado estudiando un poco el tema de la migración y si te das cuenta, no es un fenómeno exclusivo de Venezuela. Venezuela ha sido muy ruidoso porque no venimos de esa tradición. Así es. Y porque además fue muy fuerte en un periodo de tiempo muy corto, fue masivo. Pero el tema de no sentirte del todo a gusto con el lugar de donde vienes, soñando o aspirando a encontrar en otras fronteras mejores alternativas, es un tema de interés mundial y generacional. Sí. Y agregaría que yo, no sé si tú lo compartas conmigo, reinterpretaría ese concepto. Yo creo que los seres humanos, y lo he leído también, hemos venido desarrollando capacidades gracias a nuestra capacidad de ser nómadas. Sí. Nuestros ancestros venían de otras latitudes y llegaban a otras ciudades, desarrollaban otras competencias, se alimentaban distinto, hablaban otro idioma y eso les permitía evolucionar como seres humanos. Entonces, si no lo vemos, si no lo dramatizamos tanto, a lo mejor en esos procesos de nomadismo, no lo vemos como algo absoluto, podemos encontrar oportunidades interesantes, ¿no? Totalmente. Se trata de incorporarlo sanamente. Eso. Somos nómadas por naturaleza. La raza humana es nómada en su esencia. ¿Ok?
Es decir, Por eso que creces cuando viajas y ves cosas nuevas. por supuesto. Y además estamos diseñados para cambiar y para transformarnos permanentemente. Aquí el tema es cuando tú te escapas del paraíso perdido, Claro. ¿no? Y cuando tratas de reproducir ese paraíso perdido al sitio a donde llegas. Sí. Y también cuando pierdes tu identidad de base y tratas de conectarte con una identidad ajena a la tuya que no necesariamente tiene que ver con tu esencia. Y ¿no? a la que nunca realmente vas a pertenecer del todo, ¿no? Absolutamente. Es decir, tú sales y tú te llevas contigo de alguna manera a tu país, lo que no significa llevarte en la maleta prejuicios o ideas, o sea, puedes abrir tu mente, pero al final tu autenticidad es lo que incluso te va a permitir destacar Sí, por supuesto. en el lugar donde estés. Hay ejemplos notables y no notables de eso. Un George Harris, por ejemplo, Ajá. como comediante. Sí. No ha tenido que cambiar ni una palabra Ajá. de su argot para destacar en un mercado como el de la comunidad hispana de Estados Unidos. Sí. Y eso incluye a venezolanos y no venezolanos, ¿no? Sí, claro. Y así varios ejemplos. No estoy hablando de uno notable, ¿no? Pero el poder de la autenticidad, de llevarte quién eres tú y aportar ese ingrediente a la ensalada que representan otras latitudes. Sí, yo tengo muchos pacientes con los que trabajo el tema de duelo migratorio. Somos 8 millones. Ya, 8 millones. ya pasamos los 8 millones de venezolanos que estamos en diáspora Sí. en el mundo entero. El tema del duelo migratorio es un gran tema y tiene que ver precisamente con el no reconocimiento del origen. Eduardo Sánchez Rugeles, que es un escritor venezolano del cual se han hecho varias películas. Famosísimo su libro azul, ¿cómo se llama? Blue Level. Blue Level. Sí, Blue Level. sí. Y varias de sus películas, varios de sus libros se han hecho películas últimamente. Él tiene un personaje en una novela que se llama Desterrados, que se llama Lautaro Sanz. Ese personaje tiene un sueño en la novela, donde él sueña que toda Caracas y en general Venezuela se hunde en un gran mar de heces fecales. ¿Ok? Qué fuerte. Sí, muy fuerte, la imagen es muy fuerte, ¿ok? Cuando yo leí eso, yo sentí mucha rabia, ¿entiendes? Porque además el personaje pasa como por una transformación y entonces él decide que ya después de ese sueño él prefiere no ser venezolano, ¿no? Y yo sentí mucha rabia. A ver, me lo dice y me da rabia. Bueno, yo cerré la novela y no la leí más, hasta que pasaron varios días y la volví a retomar. Y después leí un discurso que él leyó cuando recibió un premio de literatura, el autor, Eduardo. Yo lo empecé a seguir en Twitter, le escribí un día y cuando fui a Madrid me tomé un café con él. Y tuve una conversación con él importante sobre sus personajes y sobre por qué había escrito esto, ¿no? Y tú lees sus obras y te das cuenta que sus personajes tienen un tema que siempre está de alguna manera flotando por allí, que tiene que ver con esta especie de pelea con la venezolanidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Retratado de una forma particular según cada caso, ¿no? Sí, el de Blue Label, por ejemplo. Exacto. Sí, era una persona que decidió cambiar completamente su vida. Entonces, lo pongo como ejemplo porque me parece muy interesante cuando a través del arte y de la literatura tú puedes expresarte de esta forma y puedes de alguna manera drenar y puedes comunicar y puedes inspirar y puedes transformar el duelo en este caso, ¿no? Esto está presente en nosotros y yo creo que, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, estos personajes hablan de este problema, hablan de que nosotros hay un punto en el que a pesar de que hablamos de que amamos tanto lo nuestro, hay una parte donde seguimos peleados con lo que somos, ¿sí? ¿Tú no crees que hay un trauma? Claro, O quizá no uno, varios. claro. Pero hay un trauma generacional. Sí, bueno, es muy arriesgado hacer un diagnóstico colectivo, ¿no? Pero yo sí creo... Y como buen psicólogo, eres prudente al decirlo. Soy prudente, pudiera Ah. hablar de lo que me he encontrado en mis talleres y en mi consulta privada. Es decir, los pacientes que atiendo y lo que me he encontrado en mis talleres es que efectivamente hay un tema que tiene que ver con la reconciliación de ese espacio que perdimos y la incorporación de ese duelo de manera sana. O sea, el entender esas personas que están en éxodo, obviamente, muchos han logrado elaborarlo de una forma distinta, pero hay muchas personas que todavía están en el tránsito del dolor de eso que perdieron en algún momento. Sócrates, pero es que yo creo que esto no obedece nada más al sentimiento de las personas que están en diáspora. Sí. Nosotros también vivimos unos duelos. Nosotros
hay una parte de la Venezuela que nosotros conocimos que hoy en día no existe, que los Exacto. incluye a ellos. Totalmente. Y sigue siendo un tema muy sensible. Técnicamente pudiéramos decir que tú y yo estamos en el incilio, Exacto. por ejemplo, ¿sabes? Es decir, nuestro país cambió, pero nosotros nos quedamos. Sí. ¿Tú te acuerdas de Joselo? No, no me acuerdo. Joselo, Sí, me acuerdo, por el supuesto. humorista, Sí, tenía sí. un sketch donde él tenía una mesa servida con una mesa lista para comer, los platos, los cubiertos, todo, y él agarraba el mantel y sacaba el mantel rapidito y quedaba todo sobre la mesa, ¿no? Además era impresionante lo hábil como lo hacía, ¿no? Yo siempre me acuerdo de Joselo porque yo siento que lo que nos pasó a nosotros, los que nos quedamos con el país, fue eso. A nosotros nos jalaron el mantel y todo quedó servido, pero el mantel que teníamos ya no lo tenemos. Sí. Entonces vimos la mesa que nunca la habíamos visto. No sé si me explico. Sí, Es decir, perfecta analogía. la Sí. sensación es esa, o sea, nosotros nos cambiaron el país con nosotros adentro, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros también emigramos, nosotros tuvimos que lidiar con un montón de cosas, ¿no? Sí. Y hace poco estuve en Madrid. Yo sé que tú también has ido recientemente. Y parte de lo que he descubierto es de cómo la Venezuela se sigue construyendo ahora en distintas latitudes. Bueno, el ejemplo de Madrid es increíble porque para mí es como si fuera a otra ciudad de Venezuela. Los venezolanos estamos literalmente en todos lados a donde llegues. Y eso, bueno, tiene su lado maravilloso y positivo, porque venimos a una época donde muchos de ellos están reinvirtiendo en el país de alguna manera, están volviendo, están reconciliándose con él, están encontrando algo distinto. Sí. Nosotros, han traído a sus parejas. En diciembre reciente vimos eso, ¿no? Entonces hay como formas de reinterpretarlo, lo Sí. cual no significa que no siga siendo difícil imaginarse el futuro en donde mi hermana no vuelve y a lo mejor tiene hijos y no se crían cerca de nosotros. Y te debe haber pasado a ti con amigos, familiares, ¿no? Imaginarse así, nunca nos pensamos de esa manera, es una suerte de duelo que persiste. Absolutamente. Y que tú vas incorporando en tu vida. Es lo mismo que le pasó a los hijos de los emigrantes. Es decir, yo soy hijo de muchos nómadas, ¿no? Ah, claro. Es decir, mi abuela era croata, migró a Chile, se casó con un madrileño, nació mi papá migró a Venezuela, mi mamá por las guerras civiles españolas se vino a Venezuela buscando, digamos, un mejor futuro en aquel momento en la pobreza de la posguerra, conoció a mi papá y nacimos mi hermana y yo. ¿Ok? O sea, yo soy Venezolanísimo y tú eres de los que se ha quedado. O sea. Totalmente. Entonces, Sí, sí. o sea, eso está allí, ¿no? Sí. O sea, hay, por supuesto, experiencias increíbles de cómo hemos conectado y construido espacios productivos y sanos en esos procesos migratorios, ¿no? Y yo sí creo que definitivamente incorporamos los duelos de alguna manera, ¿no? Ellos vivieron sus duelos, las familias que ellos dejaron vivieron sus duelos cuando ellos migraron. Y ahora, por ejemplo, yo me voy a reencontrar con mi familia, con esa familia de origen que todavía está allá, ¿no? Entonces soy el producto de esa migración. Sí. Entonces es la transformación del duelo a través del tiempo. Y hay poesía, hay alegría también allí en esa historia, pero también hay dolor, ¿no? Yo Mucho. creo que hay de todo, ¿no? Quisiera abordar además en el podcast, haciendo un punto de aparte en el tema del duelo y la migratorio, que también es un tema que personalmente me toca mucho. Cada vez que viajo me encuentro con toda la gente que yo siempre he considerado que iba a estar para siempre en mi vida, a lo mejor ya no compartes el día a día y encontrarte con esa realidad es muy dura. Para hablar de otro duelo que tú has vivido y tiene que ver con tu salud. Sí. Tú nos hablaste del burnout y de tu proceso de cansancio crónico, pero no hemos hablado de un proceso por el que tú atravesaste, que fue el cáncer. Sí. Me gustaría que nos contaras cuándo fuiste diagnosticado, específicamente qué y cómo lo has interpretado en esta parte de tu vida. Es posible que haya mucha gente que en este momento esté viviendo algo parecido y creo que puede ser muy valioso que venga la historia de alguien que lo ha superado. Gracias por preguntarlo, porque precisamente esa es una de las razones por las cuales me interesa tanto el tema del duelo, ¿no? Sí, yo fui diagnosticado con un adenocarcinoma en diciembre del 2017. Un adenocarcinoma es un tumor maligno, cancerígeno, y comencé un proceso, obviamente, de intervención a nivel médico, terapéutico y de transformación espiritual, ¿no? Bueno, obviamente yo fui sometido a radioterapia, quimioterapia y cirugía durante un año entero, y luego estuve en proceso de revisión permanente y de chequeo permanente durante 5 años. Afortunadamente fui dado de alta a principios de este año.
¿sabes? Claro, porque toma 7 años. 5. 5 años. El protocolo de cáncer a nivel médico, las personas que hemos sido pacientes oncológicos, yo antes no podía decir esto, lloraba y no podía ni completar la frase. Yo fui paciente oncológico. Tenemos que transitar un proceso de revisión de 5 años para poder ser dados de alta, Sí. ¿ok? Porque puede haber una recaída en la enfermedad. Yo vengo de una familia con diversidad de cultos. Mi mamá es súper católica, mi papá era agnóstico, casi ateo, mi papá era un hombre de izquierda muy particular, mi mamá era de derecha, católica. Estos dos seres de verdad que se conectaron desde el amor porque no podían ser más diferentes, se llevaban 30 años, una cosa increíble, ¿no? Y yo, al ser psicólogo clínico, pues me fui más, a pesar de ser artista y actor, me fui más por el lado de mi papá con el tema de la religión. Y bueno, en ese tránsito... Es decir, no, eras ateo. Yo era más agnóstico y yo veía la religión como una válvula de escape, digamos, dentro del proceso de crecimiento personal, ¿no? de cada quien, ¿no? Claro. Pero cuando enfermo, a mí me empiezan a regalar diferentes elementos vinculados a José Gregorio Hernández, ¿no? Entonces me empiezan a regalar escapularios, ¿ok? Libros, figuras de madera, estampitas, ¿no? Y yo empiezo a dejar todas esas cosas en una repisa frente a mi cama y me empiezan a hablar de José Gregorio. Pídele a José Gregorio y tal, ¿no? Y un día, cuando estaba muy deprimido por la enfermedad, mi hermana me dice, vístete que vamos a ver a Gregory. Y cuando vamos en camino, yo le dije, ¿a dónde vamos? Y le digo, a ver a Gregory, me dice ella. Y yo le digo, ¿y quién es Gregory? Goyito, chico, José Gregorio, en la iglesia de la Candelaria. Fuimos a una misa muy sentida y nos sentamos, casualmente, porque no había disponibilidad en la iglesia, estaba full, al lado del sepulcro antiguo de José Gregorio. Y por primera vez yo me conecté con José Gregorio y le pedí ahí, o sea, sentí una energía muy particular y empecé a investigar, como yo soy muy racional, empecé a investigar y descubrí un gran médico, un gran académico, un gran científico y me conecté porque era un hombre que se había movido en dos pasiones, la ciencia y la religión, y yo me había movido en dos pasiones, la psicología y la actuación. Y en la primera sesión de radioterapia le pedí a José Gregorio, porque me sentía muy frágil, y a partir de ahí me encomendé a José Gregorio. Apareció en mis sueños, y este altar que estaba frente a mi cama comenzó a tomar forma con más fuerza cada vez, ¿no? Esto me acompañó a lo largo de mi proceso de transformación con la enfermedad. Fue un proceso de descubrimiento importante para mí, es decir, este tipo de enfermedades crónicas, cuando aparecen, no aparecen de manera fortuita y no solamente tienen que ver con nuestros estilos de vida y nuestros hábitos alimenticios. También tiene que ver con lo que nos decimos, con cosas que hay que trabajar, que somatizamos. Absolutamente, con nuestras heridas. Tú has leído el libro Usted puede sanar su vida, de Luis Hay. Me imagino que en algún Sí. momento te topaste con ese, que fue esas primeras literaturas, la psiconeuroinmunología, Sí, que sí. nos explicaba el significado de algunas de esas Sí. padecimientos o enfermedades. Sí, las heridas de la infancia, por supuesto, y esas situaciones que vivimos en la infancia temprana y la relación con nuestros padres. Que algunas son inconscientes. Es otra cosa que yo aprendí en Dianética, ¿no? Ajá. Y aquí quiero hacer ese paréntesis para contar que yo tuve un accidente en moto hace muchos años, lo he contado 1000 veces en mis redes y en distintos formatos y en conferencias. Y recuerdo que alguien en su momento se me acercó y me dijo, tienes que trabajar en Dianética este tema porque tú no sabes qué se dijo mientras tú estabas en ese proceso de inconsciencia durante el accidente. Y eso puede marcar muchos asuntos en tu vida, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente, eso lo dejo ahí como Sí. paréntesis, ¿no? Sí, bueno, porque es que ese tipo de cambios y esas grandes transiciones aparecen para algo y precisamente se trata de darle significado al dolor y a la transformación, ¿no? Que fue lo que me ocurrió a mí a través de la enfermedad. Y tú, de alguna manera, trabajaste la enfermedad no solamente desde el punto de vista médico, sino que, bueno, ya me cuentas que te aproximaste a la religión y a José Gregorio Hernández como figura. A la fe, A la fe, más que a la religión, a la fe. a la fe. Sino que también hiciste algún tipo de trabajo psicológico para Totalmente. abordar la enfermedad. Sí, totalmente. Y un poco, obviamente, lo importante para mí fue descubrir qué me vino a decir la enfermedad. Es decir, qué me vino a avisar, de qué me vino a hablar la enfermedad, ¿no? O sea, descubrir eso para mí fue muy importante. Y en mi caso tenía que ver con unos niveles de exigencia vinculados a lo que hablábamos al principio, de éxito, de progreso, de realización, que eran sumamente ingratos. Es decir,
esa figura de ese hombre que yo había construido, que tenía que cumplir con las expectativas, particularmente de mi padre en este caso, ¿no? Claro, esto es muy complejo y esto tomó un tiempo importante desde el punto Claro, de todo vista... tiene su proceso, digamos. No es que Absolutamente. superas la enfermedad y ya estás iluminado y ya entiendes de qué fue, sino que Un tránsito. supongo que es una digestión, por decirlo de Es alguna una manera. digestión lenta, correcto. Claro. Es una digestión muy lenta. Pero lo importante de esto, para conectar con lo anterior, es cómo tú incorporas esto en tu vida y le das significado, ¿no? Entonces, en mi caso, darle significado a todo este tránsito tuvo que ver con decantar en un monólogo que hice, donde cuento mi historia de sanación de cáncer y mi contacto con José Gregorio, que se llamó Gregory Canal de Fe, dirigido por Miguel Isa, que finalmente lo hice a beneficio de Se Nos Ayuda. Y este libro que acabamos de publicar Mauricio Donel y yo, que se llama Grego Camino de Fe, donde reconstruimos la bitácora de vida de José Gregorio en todos los países donde él estudió ciencia y religión, dando un mensaje de posibilidades y de inspiración. Entonces, todo A través de fotografías de Mauricio Donelli, interpretando tú a José Gregorio Hernández. correcto, y a través de mi manuscrito en el libro, donde yo cuento toda mi historia de tránsito por la enfermedad y todo lo que nos pasó en cada una de estas locaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese tránsito doloroso, para mí, ahora tiene un sentido. Es resignificar el dolor. Si yo viví todo eso para poder hablar, por ejemplo, como estoy hablando ahora de esto, de posibilidades, de inspiración, de transformación, de la fe como energía sanadora. Y eso es un poco lo que hago a través de todas las cosas que en lo cotidiano, en el ejercicio de mi profesión, intento permanentemente que suceda, ¿no? O sea, tiene que ver con un nuevo propósito de vida que yo lo he anclado en sanar para servir, servir para sanar, ¿no? Te voy a invitar a un vino, Sócrates. ¿Te gusta el vino tinto? Yo creo que te gusta más el blanco, pero bueno. También hay blanco de pomar. Pero hay tintos que son muy buenos. Que son como buenos, sí. Salud, Sócrates, Salud. por tu salud. Por Gracias. tu salud. Y por la tuya también. Y por la de todos. Porque bueno, celebramos que el año pasado fue el momento en el que te dieron de alta, ¿no? De ese diagnóstico de cáncer del que hablamos. Sí. Y bueno, yo celebro esa posibilidad. Pero esta conversación que ha sido tan productiva y creo que tan interesante, yo quisiera culminarla con una pregunta que siempre hago para cerrar los capítulos de nuestro podcast. Y es, para mí los 16 años fueron una edad que marcaron muchos de mis intereses, de mi vocación, de mi estilo de vida, de la forma en la que yo me proyectaba hacia el mundo, ¿no? Algunas cosas permanecieron y otras cosas cambiaron en el tiempo. Pero también en esos años yo viví mucha ansiedad por el querer lograr. Yo quisiera preguntarte a ti, si pudieras mirar al Sócrates de 16 años ahora mismo y tenerlo enfrente, ¿qué le dirías después del camino construido? Le diría, no te apures. Le diría, todo va a estar bien. Le diría también, no tienes que cumplir las expectativas de los demás. Le diría, disfruta el recorrido. Le diría también, cree en ti y diviértete más. Salud por eso. Salud. Gracias por venir, Sócrates. No, vale, gracias a ti. Este fue el camino de Sócrates Serrano en The Way. The Way Podcast fue presentado por Mercantil y su producto envío de divisas a Venezuela a través de Portal de Pagos. MediSolution, productos de vanguardia para la salud. Bodegas Pomar y su línea de vinos jóvenes. Avior Airlines, llevamos tus sueños a nuevos destinos. LD Hoteles, creerás en los sueños. Minds Coworking, Bionix y Aldana Laser Center.